Buenas, ¿qué tal? Bueno, empezamos con este segundo video de la catequesis para catequistas. Vamos a empezar con el enunciado creo en Dios Padre Todopoderoso, que es lo primero que decimos en el credo. Y obviamente que también vamos a ver cómo todo esto que nosotros creemos también está en la Sagrada Escritura. Recordemos que la Sagrada Escritura es fruto de la tradición, es decir, hasta el año 70 después de Cristo que se empezaron a poner por escrito los evangelios, el modo de que se van formando las comunidades a través del relato de lo que hizo Jesús de los discípulos, o sea, vía oral, no hay nada escrito. Por lo tanto, lo que después se pone por escrito es lo que se escuchó, lo que se predicó. Eso se llama tradición, que también la continúan los padres de la Iglesia, que son los cristianos de los primeros siglos. Y esos padres de la Iglesia nos van enseñando también cómo interpretar la Sagrada Escritura, porque muchos de ellos fueron discípulos directos de los discípulos. Por lo tanto, entienden mejor que nosotros qué era lo que los discípulos transmitían vía oral. Acuérdense que San Juan nos dice que hay otras muchas cosas en el Evangelio, ¿no? Hay otras muchas cosas que Jesús hizo que no alcanzarían las bibliotecas para contener todo lo que hizo. Es decir, que lo que está en la Sagrada Escritura es lo esencial. Hay otras cosas que se llama tradición, que Jesús lo ha hecho y que tienen que ver con el modo que nosotros interpretamos la vida de Jesús. Las tres patas de la revelación, Sagrada Escritura, Magisterio y Revelación. Es lo que vamos a ver, y tradición, lo que vamos a ver nosotros ahora. Desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, recuerden que les mandé un archivito donde está todos los grandes enunciados del credo ahí contenidos en la Sagrada Escritura. Vamos a empezar entonces. La primera parte es creer, creo. Recuerden que la fe no es simplemente un sentimiento. Creer, nos dice San Pablo en la Sagrada Escritura, es la certeza de lo que no se ve. Certeza es decir, no hay duda, es algo que yo tengo plena convicción de que es así, y es de aquello que no se ve. En la Sagrada Escritura la vista implica la totalidad de todos los sentidos del ser humano, ¿sí? Recuerden, dice, si tu ojo está enfermo, todo tu ser está enfermo, dice el Señor. Entonces la visión es como la síntesis de todos los sentidos. Es como si San Pablo diría, la fe es la certeza de lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que no se mira, lo que no se huele, lo que no se gusta, lo que no se toca. Es caminar en tiendas. La fe es una convicción, es un don por un lado que Dios regala, por eso tenemos que pedirlo en la oración, y por otro lado también es trabajo, es tarea, es la capacidad que nosotros tenemos de ir creciendo y edificando nuestra fe, haciéndola crecer. ¿A través de qué? A través de leer la Sagrada Escritura, de saber qué es lo que la Iglesia enseña en su magisterio y cómo vivieron los cristianos del primer siglo la fe. A través de la misa, a través de la oración, a través de la confesión, mi fe crece. Por ejemplo, algo hermoso para ir haciendo crecer nuestra fe es cómo los santos vivieron la fe. Nos enseñan también, son santos, nos enseñan a cómo vivenciar nuestra fe en el medio de distintos ambientes. Entonces, la lectura de los santos, de la vida de los santos, nos hace bien porque es la vida de la fe encarnada. Entonces, ¿creer qué es? Bueno, creer es un don, algo que Dios regala, es la fe, es la posibilidad de no ver. Por eso a veces nosotros necesitamos algún signo, necesitamos algún milagro. Bueno, eso significa nuestra fe poca. En realidad es andar a tientas, ¿sí? Cuando el Señor nos regala un don, nos regala un consuelo, nos regala ser testigos de un milagro, nos está confirmando la fe. Pero es algo extraordinario. La fe es caminar sin ver, ¿sí? Entonces, para que nuestra fe sea más grande y nuestra convicción sea cada vez mayor, necesitamos pedirla, porque es un don que nos regalan, y trabajarla, porque es una tarea, a través de la lectura de la Sagrada Escritura, de la formación intelectual, de la lectura de la vida de los santos, de la misa la mayor cantidad de veces posible, porque me alimento del cuerpo de Cristo, de la confesión para pedir perdón con Él y de la oración. Pero no creemos en cualquier cosa, nosotros creemos en Dios, que es uno solo, no son muchos dioses, es uno solo. Nosotros somos monoteístas. Mono significa uno, teísta significa Dios. Es decir, creemos en un solo Dios, en un Dios que es trinitario. O sea, creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso, puede presentar alguna discusión, alguna malinterpretación. Si vamos al libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, nos dice esto.
Escuche Israel, el mandato de Dios. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Es uno. Nuestro Dios es uno. ¿Sí? Si vamos al Evangelio, por ejemplo, de Marcos, en el capítulo 12, versículo 29, casi al final, ¿sí? 12, 29, en la parábola de los viñadores, luego de la parábola de los viñadores, dice esto el Señor. Jesús respondió, el más importante es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Jesús cita al Deuteronomio cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. ¿En qué Dios cree Jesús? En un Dios único. ¿En qué Dios creemos nosotros? En Dios único. Pero que se ha revelado trinitariamente, es decir, es una sola naturaleza divina, Dios es uno, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como, esto es una mano, pero tiene 5 dedos, no decimos que son 5 manos, es una sola mano formada por 5 dedos. El ser humano es uno formado por varios miembros, no decimos allá va un brazo, o van 2 brazos, no, allá va un hombre, ¿sí? Entonces es un misterio difícil de comprender, pero en la realidad nosotros encontramos muchas situaciones parecidas a nuestro Dios. Algo que es uno, pero que está compuesto por 3, por 4, por 2, por varios, ¿sí? Entonces la silla es la silla, pero tiene un respaldar, tiene un lugar donde sentarse, tiene 4 patas, ¿sí? Entonces Dios es uno, pero trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde se revela eso? Bueno, en el Antiguo Testamento se revela en un montón de dimensiones, sobre todo también en el Génesis, ¿sí? Pero nosotros sabemos de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios en 3 personas. Si vamos al libro de Mateo, en la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 28, Mateo es el evangelio más largo, capítulo 28, versículo 19, ahí vamos a encontrar el mandato de Jesús a sus discípulos, que les dice lo siguiente. Jesús se acercó y les habló. Y les dijo, hagan discípulos, ¿sí? Vayan, yo les doy plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está la Trinidad ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Un Dios, 3 personas. Jesús manda a bautizar en nombre de la Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios es solamente uno, lo dijo, lo acabamos de ver en la Escritura. Pero es uno en 3 personas. ¿Son 3 dioses? No. ¿Es un Dios con una sola persona? No. Es una naturaleza divina, como nosotros podemos decir, la naturaleza humana es una, pero hay muchos hombres que la componen, ¿sí? Hay muchas personas que componen la naturaleza humana. Es una naturaleza divina compuesta por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, esa es la Trinidad que tantas veces lo hemos dicho. Pero no creemos solamente en un Dios que es uno, sino que es Padre. Y eso también Jesús lo ha revelado en infinidad de partes. Por ejemplo, cuando nos enseña a rezar en el Padre Nuestro, ¿sí? Nos dice que Él es su Padre y que Dios también es nuestro Padre. La paternidad de Dios no es como la paternidad humana, es distinta. Él es Dios. Es un Padre que nos ama profundamente, que no nos abandona. ¿Dónde se expresa mejor el amor de Padre de Dios? En mandar a su Hijo para rescate nuestro. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre, requiere nuestro respeto, pero sobre todo también requiere nuestra cercanía. ¿Cómo afectivamente nos vamos relacionando como hijos con Dios a partir de la oración, a partir del alimento con su Hijo en la Santa Misa y a través del cumplimiento de los 10 mandamientos, ¿no? Nos comportamos como hijos cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando cumplimos su voluntad. ¿Por qué tenemos que cumplir la voluntad de Dios? Porque no hay nadie, absolutamente nadie que nos conozca mejor que Dios. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, ¿cuándo somos más hijos? Cuando más cumplimos la voluntad de Dios. ¿Dónde se expresa la voluntad de Dios? En la Sagrada Escritura, en lo que la Iglesia enseña y en la tradición. Por lo tanto, un precepto de la Iglesia es venir los domingos a misa. Tengo que venir a misa.
La iglesia nos aconseja comulgar la mayor cantidad de veces posible. Tengo que comulgar la mayor cantidad de veces posible, venir a misa diaria si es posible, recibir la comunión, confesarme cada 15 días. Pero no tengo pecado, siempre algo hay. ¿Sí? Mientras más nos confesamos, mayor conciencia delicada tenemos y mayor capacidad de cuidar a los otros tenemos. Este Dios que es Padre, que nos manda a su Hijo, que nos perdona, ¿sí? La paternidad da para hablar mucho, nos crea, ¿sí? A través de esa paternidad. Pero que es un Dios todopoderoso. Y ahí viene un tema, ¿sí? Sabemos que Dios es todopoderoso. Vamos al Génesis, nosotros ahí nomás, enseguidita, en el primer libro de la Sagrada Escritura, encontramos en el capítulo 49, encontramos esto de que Dios es todopoderoso. 49, capítulo 49, versículo 24. Isaacar es un asno robusto, así es como empieza. Ahí está. El Dios de tu Padre, el Todopoderoso te bendice, ¿sí? El Dios Todopoderoso te bendice, capítulo 49, versículo 24 y siguientes. Dios Todopoderoso, está en la Sagrada Escritura, Dios lo puede todo, sí, crea, gobierna, domina. ¿Y qué pasa con el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no cura a mi hijo? No me cura de mi enfermedad, no me saca. Bueno, porque Dios creó las cosas de una manera. Y si Dios se desdice de la manera que Él ha creado las cosas, tenemos que decir que Dios se ha equivocado, y Dios no se equivoca. Entonces, nuestro cuerpo es frágil y está creado para la muerte también, ¿sí? En realidad está creado para la vida, pero para llegar a la vida eterna primero tenemos que morir. Y esa muerte implica que nuestro cuerpo es precario, es finito, es limitado, entonces va a tener enfermedades, va a tener dolencias. Y muchas de nuestras cuestiones de nuestra enfermedad también tienen que ver con nuestro modo de vida, con nuestras decisiones. Dios a veces interviene extraordinariamente ese orden natural que ha construido, con el que ha creado las cosas, para no decirse, y se produce un milagro, que es una ruptura de las leyes naturales. Pero lo natural es que nosotros tengamos dolores, angustias. ¿Y cómo puede ser que muera un niño? Y bueno, somos creados para la eternidad. Es difícil de entender para un padre o una madre la muerte de un niño. Pero los hijos son de Dios, nosotros somos de Él. Y Él quiere que estemos con Él en la vida eterna, porque quiere que seamos plenamente felices. Y algunos tenemos la posibilidad de vivir mucho tiempo y otros poco. Depende de lo que Dios ha querido y depende cómo nosotros administremos nuestra vida, cómo la cuidemos, cómo sirvamos a Dios y sirvamos a los demás. El misterio del mal es un misterio complejo que después lo vamos a ver más adelante en la catequesis. Pero Dios lo puede todo. Y lo puede todo cuando por medio de mi fe yo me conecto con Dios y le permito a Él obrar en mi vida. Dios es todopoderoso cuando nosotros dejamos que Él pueda obrar en nuestra vida. Acuérdense que somos libres. En nuestra libertad podemos rechazar a Dios. Si nosotros rechazamos a Dios, nuestro canal de comunicación con Él se rompe. Por lo tanto, la acción de Él no llega a nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que Dios realmente habite en nuestra vida, habite en nuestro corazón, en nuestra existencia, conectándonos más con Él? A través del cumplimiento de los mandamientos, yo hago de que Él pueda obrar en mi vida. Bueno, dejamos acá. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir un mensaje privado, ¿sí? Espero que les sirva. Mañana continuamos con esta catequesis para los catequistas. Cualquier duda que tengan, recuerden que esto está sacado del Catecismo de la Iglesia Católica en los primeros capítulos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, pueden leerlo de allí o buscar información por internet o algún videíto también en YouTube. Bueno, que el Señor los bendiga, nos veremos pronto.